Bien, aquí estamos nuevamente en un nuevo programa de El Colibrí, este espacio que pretende ser educativo, que pretende habilitar y promover el hábito lector, ese hábito lector que enriquece el vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones. Y bueno, y tantas otras cuestiones más que seguramente en estos minutos que vamos a charlar con Eladia Soria y Francisco Medina, van a surgir estas cuestiones. Bienvenidos a los dos. Eladia, ¿cómo estás? Francisco Medina, ¿cómo vas? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, y realmente para mí realmente es un placer que me invites para formar parte, por lo menos por un rato, de este programa tan lindo. Bien, me parece, Eladia, que ahora tenés No logro escucharte, Eladia. ¿Hay alguna cuestión ahí con el audio? Ahí estamos, ahí Ahora estamos. sí, ahora sí te Ahora escucho. sí. Bien, bien. No sé si alcanzaste a escucharme cuando te saludé y te di la bienvenida, Eladia. Bien, no, escuché, pero muy bajito. Ahora creo que ya resolví la cuestión del audio. ¿Cómo Bueno, están? te saludaba y te daba la bienvenida al espacio. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación también. No, al contrario, el agradecido es el colibrí. Sí. Es ese colibrí al que lo salvó la lectura y le Por dio vida y suerte. aprendió a leer y se dio cuenta que a partir de que la gente leía parecía que comenzaba a entender algunas cuestiones. Y en esto de comenzar a leer, empezamos con vos si querés, Eladia, y te pregunto Dale. si tenés recuerdos de cómo aparecen los libros en tu vida. ¿Cuáles son esos Sí. primeros libros? ¿Cómo aparecen? Mira, a raíz de, bueno, de la llamada que me hiciste para convocarme, me puse a repensarme un poquito yo como lectora, cómo han sido mis comienzos, cómo ha sido, digamos, mi relación con los libros. Yo creo que el medio en el que uno está inserto, que la familia que tenemos de base es fundamental. Yo vengo de una familia muy lectora, entonces los libros son algo cotidiano en mi vida y en mi casa. O sea, no, la biblioteca llena de libros siempre estuvo, de diferentes temáticas. Entonces, la relación empieza ahí, empieza viendo a mis viejos leer, empieza escuchando leernos a mis papás. A la vez yo soy la menor de 4 hermanos y por ser la menor, también siempre escuché cómo ellos me leían. Siempre fui una hermana como medio copiona, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis hermanas me llevaban 4 o 5 años, entonces ellas más grandes venían del secundario con sus libros y yo era re curiosa, siempre fui muy curiosa y quería saber de qué se trataban, de qué iban. Y la inocencia de la época, porque a veces siempre hablo con mi hermana, una vez apostamos, yo soy una lectora que lee muy rápido, entonces apostamos un chupetín y un chicle a que me leía el libro, que es la novela que ella estaba estudiando para la escuela, en un día. Y me lo gané. Y no solo que me lo gané, sino que me encantó. Realmente es una historia que era, en ese momento estaban ellas con la profesora Silvia Miano leyendo Los escarabajos vuelan al atardecer, que es una novela hermosa, que va y viene en el tiempo. Y yo era re chica y realmente, digamos, poder leerlo, comprenderlo, que eso también tiene mucho que ver con la estimulación que uno tiene, eh, con las bases, ¿no? Poder leerlo, comprenderlo, apropiarte de esa historia, para mí fue fundamental. Después otra vez también mi otra hermana trajo a casa El alquimista de Paulo Coelho, yo tenía 8 años, y también de chusma, de querer hacer lo que hace tu hermana, bueno, lo leí. Y creo que a partir de ahí mi relación con los libros cambió totalmente porque yo, si bien siempre escuché leer, me leyeron y demás, yo ahí fui una lectora autónoma, entonces yo leía lo que yo quería. Y a su vez, la biblioteca de la escuela, que por suerte tuve la suerte de encontrarme con bibliotecarias amorosísimas,
sobre todo en una biblioteca como es la biblioteca de la escuela normal, que es a la escuela que yo fui, que es una biblioteca que se llama cerrada, que yo hoy por hoy soy bibliotecaria y esas no son las bibliotecas por ahí que más me parecen atractivas para los usuarios. En una biblioteca de características cerradas, donde el usuario tiene que mediar con el bibliotecario para poder llegar al material, a mí me permitían entrar y me permitían mirar los libros y elegir el que más me gustara. Y eso no es normal. Entonces, o no es lo normal, no es lo que pasaba con todos. Entonces, eso para mí fue fundamental también, porque a partir de ahí yo podía elegir. Yo siempre fui mucho de elegir libros que me llamaban la atención o que conocía, pero también me encanta, me parece un juego que lo sigo haciendo aún hoy, elegir los libros por la portada, ¿no? Uno dice que no hay que juzgar un libro por su portada, y a mí me parece hermoso enamorarme de la imagen de la tapa. Después me puedo desilusionar o no con la historia, pero me encanta, me parece un juego divertido. Si no fuera tan importante, no habría tanto pensar y tantas cuestiones con el tema de la portada. De hecho lo es la puerta de entrada. Exacto. En tu caso, Francisco, ¿cómo es? ¿Cómo fue ese tema también de la aparición de los libros en tu vida? Y más que nada, Bueno, ¿cuándo aprendiste a leer? bueno, no, en cuanto a cuándo aprendí a leer, en el primer grado, eso lo recuerdo muy bien con los libros escolares. Esa experiencia me encantó, pero también tengo recuerdos, porque el escenario de alguna manera tiene similitudes. Una familia con una mamá docente y un papá poeta. Entonces, el tema de la lectura era algo muy, muy importante en la familia. Pero hay una cosa muy linda que yo recuerdo, y es que mis primeras lecturas estaban y estuvieron muy relacionadas con las imágenes. Me acuerdo particularmente de dos colecciones que había en mi casa. Uno que era como una enciclopedia más que podía ser un material de lectura para alumnos de la secundaria. Bastante, ya en aquella época era viejo, me parecía a mí por lo menos, que era la colección Preceptor. Y era una enciclopedia, la enciclopedia Preceptor. Y después también estaba la colección de Robin Hood, unos libros amarillos, que me encantaban. Pero más remotamente hacia atrás, recuerdo una enciclopedia infantil que se llamaba La Gran Enciclopedia. Y ahí está el tema de las imágenes, que me cautivaban. Yo recuerdo que mi primer vínculo con un tema que me resultó siempre apasionante, que es la mitología, los pude, digamos, tomé contacto con ese mundo, ese universo de la mitología ahí, viendo imágenes y pudiendo leer algo. Después también aparecían imágenes que tenían que ver con la diversidad cultural, me llamaba mucho la atención lo de Oriente, aparecía el mundo de la producción del trabajo, imágenes de la historia del automóvil, cosas que me llamaban muchísimo la atención, de esa colección que te decía, la Gran Enciclopedia, del mismo modo que en la colección Preceptor, o la enciclopedia Preceptor, me llamaba mucho la atención tanto lo del hombre primitivo como lo de los animales de la época, de la era secundaria, digamos, los grandes reptiles, ¿no? Los Claro. dinosaurios. Me llamaba muchísimo la atención. Y ya después, un poco más grande, me gustaban los libros de aventura. Me gustaban mucho los libros de piratas. Precisamente Sandokan de Emilio Salgari estaba en la colección de Robin Hood, pero otros libros que no eran de la colección de Robin Hood, como El Corsario Negro, libros de aventuras, o Las Aventuras de Tom Sawyer. Y ya después, de adolescente, pero más llegando a más cerca de quinto año, cuarto, quinto año, me empezó a interesar la política porque eso coincidía con la época de la primavera alfonsinista, la recuperación de la democracia, y ahí empecé a leer libros más políticos. Me llamaba mucho la atención esa juventud muy, muy movilizada de aquellos tiempos, y había unos libros que llegaron a mí, que es La Coordinadora, que tenía que ver con la juventud radical, me acuerdo de aquel entonces, y bueno,
Pero ya después, más adelante, llegan los tiempos del profesorado, y ahí, bueno, lo interesante fue que volví a la mitología por historia antigua. Y ahí, al mismo tiempo que leía a Robert Graves, y me interesaba siempre, como te dije, esa temática, ¿no?, de la mitología griega, di con una colección de esos mismos mitos, adaptada por Graciela Montes, de ahí me acordé, en una colección de página 12, y yo le leía eso a mis chicos. Con lo cual, ahí estaba el disfrute del relato que uno puede hacer a partir de un cuento, en que el cuento ya es una adaptación y uno a su vez lo adapta para comunicarlo, ¿no? Ya les digo que de escucharlos a los dos, me atraparon y pensaba mientras, porque bueno, ambos son ya padres y madre, dicen que hay un antes y un después en la vida para todo, un antes y un después de ser madre o padre, y para la lectura, en este caso del hábito lector también, o de la lectura, Eladia. Y, a ver, lo que falta a veces es tiempo. O sea, es cuando uno se dedica a maternar, en mi caso, a veces ocurre que no tenemos ese tiempo relajado de decir, bueno, tengo toda la tarde, si quiero quedarme toda la tarde leyendo, lo puedo hacer, porque tenés a alguien ahí que está necesitando de vos, que está requiriendo atención y demás. Creo que eso es lo primordial, pero después sí cambia porque uno también, a ver, nosotros somos lectores en lo que elegimos, somos lectores en lo que damos también, nosotros como padres y madres tenemos una bajada hacia nuestros hijos, entonces también el foco empieza a correrse de lo que yo quiero leer, y ese tiempo que me falta para mí y que puedo aplicarlo, digamos, a la crianza de mi hijo, tengo que ver qué es lo que voy a leer, qué quiero reproducir, qué quiero sembrar para cosechar en el mañana, qué ideales o qué ideas quiero reproducir en mis hijos. Entonces cambia, y cambia también mucho con la sociedad, como va cambiando, con los nuevos puntos de vista. Yo soy mamá de una nena y ser madre de una niña para mí es un desafío, y es un deber que tenemos de decir, bueno, yo te quiero empoderar ante estas situaciones de cambio, quiero que vos puedas salir un poco de toda esta realidad que se vino viviendo durante tanto tiempo y que está cambiando, por suerte está cambiando. Entonces, ¿qué te doy como madre para leer? ¿Qué te leo primero? ¿Qué te doy para que vos autónomamente te acerques al libro? Y te lleva su tiempo, lleva un acompañamiento, lleva un repensar. Hay mucho texto clásico por ahí que tiene improntas un poco más arcaicas, entonces también esta cuestión de decir, bueno, están saliendo textos nuevos porque escritores hay muchísimos, por suerte, y de buscar y rebuscar y darnos el lugar, y darles el lugar también, ¿no? Porque Claro. ellos en formación es importantísimo. Y por casa, ¿cómo andamos, Francisco, con esto de la lectura y luego de ser padre, ¿no? Yo creo que siempre fue un gran estímulo para el pensamiento crítico y la autonomía de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, esta referencia que yo te hacía a la mitología griega, nunca me interesó eso visto desde un lugar de enciclopedismo, como Odol Pregunta, como la participación de, cuando era muy chiquito, este conductor de C5N actual, que sabía absolutamente todo de mitología, sino que lo que me interesaba era el simbolismo, la metáfora que había detrás de cada una de esas historias. Y eso a mí me permitió desarrollar un gusto que en parte tiene que ver con lo estilístico, tiene que ver con lo estético, pero que también tiene que ver con cuestiones de valores, aplicable a todas las lecturas que he podido tener. Me gusta mucho la literatura universal de todos los tiempos, la literatura argentina, y creo haberle inculcado eso a mis hijos, y yo los veo ahora con una total autonomía. Ya no me preguntan a mí. Ya están en una etapa en la que indagan solos y hacen sus propias búsquedas.
lo cual a mí me llena me reconforta enormemente, ¿no? Me llena de orgullo. Claro. Eladia, hace un momento decías, bueno, uno se repiensa, se pregunta, ¿qué quiero leer? ¿Y qué querés leer hoy? Y a mí me pasa que hay una frase que dice que el libro que me tortura es el que no estoy leyendo. Yo tengo muchos libros. Me pasa de... Yo voy a la feria del libro como si fuera, no sé, al paraíso, más o menos. Entonces, voy y me encanta, digamos, ir con la inocencia, ir, buscar, tomarme el tiempo para andar por los stands. En general voy sola, porque ir como madre ya es otra cuestión. Entonces, en general voy sola, me tomo el tiempo y de la Feria del Libro me traigo un acopio de material para mi trabajo, para mí, y todos esos libros son los que yo voy poniendo ahí en el estante y que, mirá, a día de hoy en cuarentena no llego a leerlos. Entonces, lo que yo quiero leer es lo que no estoy leyendo. Me encantaría, no sé si es el tiempo, porque a veces uno no se lo hace, sino que tener, digamos, sería como un momento aparte para poder leer todo eso de diferentes, te juro que lo que hay en mi biblioteca es de diferentes temáticas, de lo que te puedas imaginar, de educación, novelas retin, novelas un poco más, no sé, dirigidas a mis alumnos. Entonces, todo eso es lo que me gustaría leer. Eladia, de lo último que has leído, ¿qué te dejó así de decir, che, qué suerte que pude leer esto? Y mira, vengo leyendo, no solo ahora, pero hace un tiempo vengo leyendo a Michelle Petit, que habla directamente sobre la lectura y sobre la promoción a la lectura. Y para mí, ella toda, o sea, primero que es increíble, se ha tomado muchísimo tiempo para investigar sobre la promoción, sobre el acercamiento de los niños a la lectura y realmente todo, pero una frase muy concisa de ella que es que la lectura es un arte que se transmite más de lo que se enseña, para mí es como una premisa. Y eso creo que es de lo último que me ha quedado muchísimo. Claro. Fran, ¿qué estás leyendo últimamente o tenés, por ejemplo, algún autor preferido? Uy, tengo tantos. Últimamente, creo que lo hemos hablado contigo, he vuelto a Paulo Freire, porque, bueno, algunas responsabilidades que tienen que ver, vos lo sabés muy bien, con el plan Fines y también lo que estoy estudiando en la Universidad Nacional de Quilmes, que es Economía Social y Solidaria. Bueno, en las materias donde se trata la cuestión pedagógica aparece siempre este enfoque de la pedagogía social y la educación popular, ¿no? Y un autor que, bueno, por supuesto que es una referencia de un modo alternativo de poder concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un pensamiento crítico, con valores absolutamente rescatables. Bueno, me parece una muy buena referencia y realmente lo estoy leyendo con muchas ganas y con pasión, te diría. Pero después hay muchos otros autores. En lo que tiene que ver con la literatura argentina, pero con una gran proyección universal, de Jorge Luis Borges, una cosa que me cautiva siempre es cuando él juega con eso de, por ejemplo, que lo podemos ver en ese personaje que él retoma del Martín Fierro, Tadeo Isidoro Cruz, esta idea de ver en el otro el espejo de uno mismo, aún en circunstancias en las cuales el otro es como un enemigo. Y en este momento, bueno, en donde la realidad que estamos atravesando tiene un componente de estas divisorias entre unos y otros, en donde, bueno, me parece que hay que poner, por lo menos, en valor la posibilidad de tener una mirada superadora sobre la otredad, ¿no? El otro. Ver al otro como un otro legítimo, con los mismos derechos que yo, ¿no? Y entonces me parece que Borges representaba la superación del dilema sarmientino de la civilización y la barbarie, tal cual la concebía Sarmiento, que tomaba posición por la civilización y obviamente no solo su pensamiento, sino su acción iba en contra de lo que él consideraba la barbarie.
en Borges, más allá de que Borges también pueda tener su ideología, y eso me parece que acá pasa a un segundo plano, hay como una empatía y un juego muy interesante que te llega por la sensibilidad y te llega por la propia historia del cuento que está relatando, pero en donde vos ves a ese otro que por ahí es tu enemigo con el que quizá te estás batiendo a muerte, porque hay muchas historias de gauchos y demás, en ese sentido, pero ese otro podés ser vos. Entonces me parece muy interesante rescatar eso. Y después, bueno, hay un autor que me parece extraordinario, que es Julio Cortázar, ¿no? Y no voy a descubrir absolutamente nada. Y últimamente lo que estaba haciendo era, además de releer algún texto de Cortázar, me fascina la entrevista que le hace ese periodista español, Serrano, bueno, no recuerdo bien el apellido, es un apellido doble. Soler Serrano, no, sí, me parece que es Soler Serrano, no quiero dar un dato impreciso, pero me parece que sí. Una entrevista formidable que es de fines de los 70, pero que a mí me fascina ver esa entrevista. Hay, como vos decías, Eladia, hay muchas frases sobre los libros, pero no sé si coincidís con esta que dice que la mejor versión de uno mismo llegan de la mano de los libros. ¿Coincidís con esto? Sí, yo coincido. Yo creo que cualquier historia que leamos, a cualquier libro que nos acerquemos, por más de que digamos, el libro todo o la historia toda no sea lo que más nos haya gustado, no sea a una historia que va a cambiar nuestra vida, siempre hay algo, hay una frase, un momento de la historia, algo que tiene que ver, pero indefectiblemente con lo que nos está pasando, con nosotros como personas, y te podés identificar ahí, sea cual sea la historia, siempre, aunque sea una frase en ese libro, hay. Y, y por eso, o sea, como nos identificamos, como nos encontramos, vamos formando, digamos, una versión nuestra. Yo digo que en cada libro que leo me encuentro. Y por ahí leo tantas historias que a día de hoy me preguntás, no sé, de tal o cual, y no te podría decir el argumento, pero sí te puedo decir qué me pasaba en ese momento con esa frase, por qué me reconocí ahí. Y creo que eso es lo que va marcando lo que nos va marcando como personas, lo que va haciendo que ese libro que leímos se quede a vivir en nosotros y que nos hayamos podido apropiar de él. Para mí es mágico, para mí los libros son magia. Eladia, ¿cómo estás con esta cuestión de, viste que hay quienes dicen que que hoy se lee menos antes, hay otros que dicen que no, que en realidad se lee distinto? ¿Cuál es tu visión de esto? Yo creo que se lee distinto, sí. No sé si se lee menos, por ahí se lee menos el libro en formato papel, se lee menos una novela, pero leer estamos leyendo todo el tiempo. Entrar en una red social y leer una noticia es leer. Entonces, creo que se lee distinto. Creo también que el acercamiento a los libros es fundamental en la primera infancia y eso te marca después como lector, porque si yo me pienso como lectora, digamos, mi camino con los libros no ha sido lineal. Yo he leído más o menos en diferentes momentos de mi vida. Me pasa actualmente que voy mechando, que, no sé, me pasó cuando empecé la facultad, que hubo un momento después de tener que estudiar para parciales y leer mucho material para la facu, que yo dije, pero para, ¿dónde está quedando lo que yo quiero leer ahora? ¿Qué quiero leer? Y agarré un día y dije, bueno, no, esta semana no estudio para la facultad y me pongo a leer. Entonces, creo que son momentos que uno como lector, si ya empezó el camino, si ya lo arrancó, ese camino es inacabado, digamos, va a ir modificándose como nos vamos modificando nosotros. Vamos a tener momentos en los que somos más apegados o menos, no sé, en una semana por ahí te lees 3 libros y después la colgás como por 5 meses y después retomás. Entonces, yo creo que se lee distinto, que uno tiene que respetarse y que escucharse como lector, que también no hay un momento para llegar a la lectura, sino que cualquier momento es el indicado, que hay infinidad de libros y alguno nos va a tocar, en alguna fibra de nuestro cuerpo nos va a tocar. Entonces, creo que se lee distinto, creo también que, digamos, tener el acceso es importantísimo para esa lectura. Yo lo veo con mis alumnos, a mí
A ver, yo digo que la lectura es un arte que se transmite más de lo que se enseña y a mí particularmente me encanta y cada vez que voy a un salón a leer, intento recordar eso, que yo tengo el poder de descubrirle a alguien la magia de los textos. Entonces, si nosotros nos vamos encontrando en nuestro hacer o en nuestro camino de enseñanza y aprendizaje con diferentes personas que nos van abriendo estos mundos. Por ahí no queremos abrir la puerta, por ahí como alumno hoy no tengo ganas de abrir la puerta al mundo de la lectura y hoy no voy a entrar, pero por ahí mañana sí. Y que se vayan pudiendo abrir esas puertas, que se vayan generando esos espacios, para mí es lo fundamental. Fran, ¿cómo te llevas con el formato digital? Porque bueno, hablas de una historia de lectura de formato papel y a veces nos cuesta un poco eso, ¿no? ¿Cómo te llevas? Vamos de a poco. Ya estoy leyendo mucho más que antes. Me llegan tantos libros digitalizados en formato PDF, por ejemplo, que uno termina rindiéndose ante la tecnología. Y bueno, pero debo reconocer que hace un tiempo atrás era más refractario a ese tipo de lecturas. Pero bueno, también hay que ir aceptando ese cambio que viene con la modernidad o la posmodernidad para algunos, o esta modernidad en crisis, lo que sea, pero que sabemos que la tecnología tiene una presencia enorme. Y después también he visto yo diría que hasta de una manera que la puedo llegar a celebrar, con alegría, cómo ha avanzado, por ejemplo, vuelvo sobre el programa Fines, que en este momento es algo que me apasiona a mí, la propuesta que viene de la Dirección de Adultos, con herramientas tecnológicas, que incluye en una de las páginas a las que pueden acceder, por ejemplo, estos jóvenes adultos y adultos mayores, que por ahí están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero que precisamente el programa les permite todas las plataformas y las herramientas tecnológicas disponibles, como el Continuemos Estudiando, que es una página en la que pueden entrar sin que les consuma datos móviles de los celulares, y ahí tienen libros en PDF, ¿no? Entonces ahí me daba cuenta que yo no puedo seguir con esa actitud que tuve algunos años atrás de no querer leer un libro en PDF, por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Eladia, los libros se rayan, se marcan, se doblan las hojas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa cuestión? Ay, bueno, mira, depende de dónde sean, no me rayen los libros de la biblioteca, pero los libros propios sí, los libros propios uno se los apropia. A ver, yo tengo la mala costumbre de marcar, por más de que tenga señaladores de 1000 colores, de doblar la página y decir por acá voy. Y es una costumbre que la voy a tener toda la vida. Yo creo que ya es un hábito, no lo puedo cambiar. Creo que si el libro es de uno, está bárbaro subrayarlo, está bárbaro decir, bueno, esto acá, y por ahí hasta con colores distintos, ¿no? Porque uno va y viene entre los libros a lo largo de su vida. Entonces, hoy marqué con violeta esto que a mí me estaba resonando y me estaba interpelando. En 2 años, si vuelvo a agarrar ese libro, bueno, puedo marcar con celeste, y por ahí me interpela lo mismo, y por ahí me interpela algo totalmente distinto, algo que en el primer momento o en la primera lectura pasé totalmente de largo. Y está bueno también para uno, dueño del libro, ver cómo vas cambiando con el tiempo. Yo creo que hay libros que uno los lee y ya, y es muy probable que no vuelva a leerlos, y que hay otros que son eternos, que uno podría volver en cualquier momento de su vida a esa lectura y encontrar algo nuevo. Y esos libros, que aparte son los que van a perdurar más que otros en el tiempo quizás, son increíbles. O sea, verte ahí, aparte verte con la primera versión de lo que vos leíste y encontrarte, y después volver a encontrarte más adulto, más grande, más crecido, con más experiencia. Es una posibilidad que tienen los libros. Fran, ¿los libros se devuelven? ¿Es cierto que te las podés quedar si te los Hay prestó un viejo alguien? dicho, hay un viejo dicho que dice, los libros no se devuelven porque tampoco se prestan. O al Ah, revés, los libros no se prestan porque tampoco se devuelven. Eh, no, es un tema realmente hasta que tiene visos de dramatismo, porque
sé que tengo algún libro, tengo algún libro preciado en otra casa, que no me lo devuelven. Y por ahí también esa situación se puede dar en el otro sentido, ¿no? Que yo tenga algún libro de algún amigo, alguna amiga, y no se lo haya devuelto todavía. Es un tema ese, realmente. He escuchado eso de que los libros no se prestan porque tampoco se devuelven. ¿Cómo es eso, Eladia? Y mira, yo me río porque realmente a veces me he apropiado de libros que no me pertenecen en la familia, sobre todo. Tenemos a mamá que dice, vos tenés mi libro y te lo pide y te lo reclama, mamá no se olvida, es como con los tuppers. Pero yo creo que los libros se tienen que ir. Los libros, o me ha pasado de tener libros que me gustan mucho y que te los piden y vos decís, te lo presto y sé que no va a volver, pero te lo presto a conciencia sabiendo que no va a volver, porque eso es multiplicarlos, eso es permitir que lleguen. También hoy por hoy leer es un gusto caro. Entonces, digamos, ser multiplicadores, soy muy bibliotecaria también en mi vida, ¿no? Yo te presto el libro y si no vuelve, no vuelve. Los tengo, eso sí, sellados a todos. Entonces, si no vuelve y anda por ahí vagando, ese libro igual en alguna parte él sabe que fue mío. Bien, yo creo que charlamos un poquito en la previa y les decía que se nos iba a volar el tiempo charlando de esto tan maravilloso y lo que amamos que es la lectura, el hábito lector. Y de hecho el tiempo se nos ha volado. Nos quedan apenas 5 minutitos en fracción, o sea que dos minutos y medio para cada uno. Antes que nos vayamos del espacio, quiero decirles que me encantó hacerlo con ustedes, que es un placer poder compartir este espacio. Y dicho esto, eh, somos de pueblos del interior, los tres, y es muy común que nosotros podamos escuchar un gallo, ¿no? Que nos anuncia el amanecer. Eh, ¿Cuáles serían por ahí uno o dos libros que despiertan ese amanecer del alma que a ustedes les parezca que pueden sugerir a modo de, bueno, cierre de esta entrevista y bueno, contar un poquito porque tienen 2 minutitos más o menos cada uno. Si querés empezamos por la bibliotecaria. Qué difícil pedirle recomendaciones a una bibliotecaria y pedirme que diga dos o tres, pero yo creo que un libro básico para mí y que va apropiado para cualquier edad es El Caballero de la Armadura Oxidada, de Fisher, que es un libro que trabaja mucho con el autoconocimiento propio y es uno de esos libros a los que uno va a poder volver a lo largo de su vida y encontrar en cada castillo por el que va a ir acompañando a ese caballero una parte importante que va a trascender el momento, que va a ser importante y que va a cobrar su significado en el contexto en el que vos lo estés leyendo. Después, por gusto propio, Amor Eterno por Benedetti, cualquiera de sus poesías, cualquiera de sus libros, para mí es mágico. Creo que Benedetti tiene una sencillez para hablar que realmente te llega al corazón, te toca la fibra más íntima de tu cuerpo y te hace, o sea, porque realmente él con su vocabulario no es ni un erudito ni nada, pero él te llega de una manera que poetas muchísimo más considerados o de mayor renombre no lo hacen, o por lo menos no lo hacen conmigo. Y después ya por ahí más lectura para los promotores de la lectura, Leer el Mundo de Michel Petit es un libro que tiene esto, tiene información, tiene conocimiento. Michel Petit se ha tomado muchísimo tiempo para descubrir, digamos, qué es leer el mundo, qué es leer para el resto, qué es leer para uno, qué ha significado para los demás. Entonces creo que esos tres son una buena recomendación y bastante variada. Gracias, Eladia. Muchísimas gracias a vos, Eduardo. Francisco. Yo voy a permitirme, ya que estuve hablando del gran Julio Cortázar, hacer mención de dos libros. Uno, simplemente a modo de
bueno, corolario de lo que yo mismo estuve planteando, de que por ahí la mitología me interesaba mucho más desde lo simbólico, y no puedo dejar de hacer mención del libro Los Reyes, de Julio Cortázar, en donde el Minotauro, en lugar de ser un monstruo que se devora a los hombres y a las mujeres, es un artista que le encanta la música y que recibe a esos pobres, bueno, en ese caso en la historia original eran los atenienses, que llegaban como capturados. No, porque era un pago que tenían que realizar los atenienses, un tributo al rey Minos. Y entonces el Minotauro, en este caso, en la versión de Julio Cortázar, tenía que ver con la liberación, con la emancipación del espíritu. Y contrariamente, el gran héroe, Teseo, era como una especie de fascista que iba y mataba al artista. Tremendo. Pero el libro de Cortázar que recomendaría es Casa Tomada. Para jugar un poco con bueno, ese género de la literatura fantástica, con esa sensación de miedo, de ese suspenso que tiene el libro, ¿no? Y ahí sí, no quiero adelantar nada porque, bueno, lo dejo en manos de aquellos que no lo hayan leído y quieran leerlo. Claro, bueno, maravilloso el final de ambos y la verdad que esto da para charlar muchos minutos más, pero bueno, creo que si a quienes nos escuchan, ya sea por la radio o por el canal de YouTube, les sugiere se les pega alguna de estas, alguno de estos títulos, porque la verdad que ustedes los contaron de una manera que el que no leyó algo de lo que ustedes mencionaron, va a salir a buscarlos. Y un poco esa es la idea, de charlar con lectores que puedan transmitir este tipo de cuestiones y que se vaya dando de la mano de los libros y que bueno, que venga desde una sugerencia ese amanecer del alma, ¿no? de cada uno.